Ante un niño señaló con el dedo un gallinero viejo y podrido y dijo en voz baja: «Esta es mi casa». Todos se rieron pensando que solo estaba imaginando cosas. Hasta que un millonario llegó en silencio, abrió la puerta del gallinero y descubrió una verdad que dejó atónito a todo el sistema judicial. Porque aquel niño no necesitaba compasión. Solo necesitaba a alguien que se atreviera a creer en él. Si alguien llama hogar a un lugar con techo, paredes de ladrillo y ventanas para Santiago Navarro, de 10 años, hogar era solo un gallinero. Antes albergaba gallinas industriales, luego fue cubierto de forma precaria con tablones podridos con goteras arriba y frío abajo. Sin ventanas, sin enchufes. Nadie lo llamaba hijo. Para los demás era un rincón abandonado al fondo del jardín. Pero para Santiago era el único lugar donde podía dormir sin ser golpeado. Un refugio, no un hogar. Al anochecer la llovizna cubría la ventana de la casa de madera podrida en las frías afueras. En la cocina vieja impregnada de humo de cigarro, alcohol y comida podrida, Santiago temblaba junto a la mesa, sus pequeñas manos aferradas al borde de su camisa. Un estruendo se oyó. El vaso de cerveza resbaló de las manos de Santiago estrellándose contra el suelo de baldosas y haciéndose añicos. La espuma se esparció formando una mancha blanca bajo sus pies. Un grito salvaje resonó. «¿Qué demonios has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta ese vaso de cerveza basura?» Ramón Delgado, un hombre de mediana edad con barriga cervecera, brazos tatuados y ojos enrojecidos por el alcohol, se abalanzó sobre él. Agarró a Santiago por el cuello de la camisa sacudiéndolo como si fuera un saco roto. «Lo dejaste romper cosas así», gritó a Lucía Vargas. La mujer, madre biológica de Santiago, ni siquiera miró a su hijo. Sentada en un sillón de cuero desgastado, giraba una botella de licor entre sus manos, su voz más fría que el viento invernal. «Ya lo dije, no es mi hijo». Esa frase cortó el alma frágil de Santiago. Pero no lloró. Solo guardó silencio. Las lágrimas se escondieron en su corazón en lugar de brotar. Ramón gritó levantando la mano para golpearlo, pero Santiago esquivó a tiempo. Sus ojos no suplicaban, solo mostraban una paciencia desesperada. «Lárgate, vete a vivir bajo las farolas basura», rugió Ramón. Santiago salió de la casa abrazando su vieja mochila, sus pequeños pies pisando charcos sucios. La lluvia golpeaba su rostro. No sabía a dónde ir, solo sabía que debía alejarse de los golpes, alejarse de la mirada fría de quien una vez llamó madre. Encontró refugio bajo las escaleras de un viejo edificio. Allí olía a humedad y estaba oscuro, pero al menos nadie lo golpeaba. Dejó su mochila, sacó un libro empapado, 100 derechos del niño, que había encontrado cerca de una biblioteca. Eso era todo lo que tenía, un pequeño sueño de que algún día sería como los demás niños. En ese momento, un coche se detuvo cerca del edificio. Esteban Morales, empresario exitoso y fundador de un imperio inmobiliario, acababa de terminar un largo día de trabajo. Salió del coche dispuesto a llamar a su chofer cuando vio a Santiago, encogido, empapado, abrazando su libro. «¿Qué haces aquí bajo la lluvia?», preguntó Esteban suavemente. Santiago se sobresaltó, retrocediendo como un animalito acostumbrado al rechazo. «No estoy pidiendo dinero». «No lo creo. Solo veo que estás temblando y hambriento». Esteban regresó al coche, sacó una mochila nueva, algunos dulces y una tarjeta de presentación. Los colocó frente a Santiago. «Si necesitas ayuda, solo envía la palabra ayuda. Vendré». Santiago no dijo nada, pero sostuvo la tarjeta como si fuera un amuleto. A la mañana siguiente, Lucía vio la nueva mochila. «¿De dónde sacaste esto? ¿Lo robaste?» Santiago guardó silencio. Ramón le arrebató la mochila y la destrozó. Al no encontrar nada de valor, se enfureció. «¿A quién crees que engañas? ¿Crees que puedes burlarte de mí?» Lo arrastraron al patio trasero. Lo empujaron al gallinero. La puerta se cerró de golpe, cerrada con llave. Dentro el olor era nauseabundo. El viento silbaba entre las rendijas de madera. Santiago se acurrucó, sacó un cuaderno de su bolsillo. Allí había escrito detalladamente sobre los golpes, los insultos, los lamentos desesperados. En la pared de madera podrida, Santiago grabó con sus uñas: «Si alguien lee esto, por favor no guarde silencio».
En esa oscuridad asfixiante Santiago no dormía. Esperaba una mano que lo sacara del infierno, o al menos esperaba la primera luz que entrara en ese gallinero llamado hogar. Al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad un hombre tampoco dormía. En su moderno y cálido apartamento Esteban Morales estaba sentado junto a la ventana. Miraba la ciudad. Las luces brillaban como hilos de oro hasta el horizonte, pero ninguna era suficiente para calentar el vacío en su corazón. Pensaba en ese niño. Santiago. Cabello mojado, ropa rota, mirada baja, pero espíritu indomable. Un niño que no lloraba, no porque no doliera, sino porque ya no tenía a nadie con quien llorar. Y entonces se preguntó, ¿dónde estaría ese niño ahora? Ese pensamiento era como una cuchilla. Cortaba lentamente. Pero con certeza, Esteban se levantó. No encendió la luz. Solo dejó que la luz de la ciudad se filtrara por la ventana iluminando una foto en la pared. La foto de su hijo. Ese niño también tuvo 10 años. También lo llamó papá, con una voz clara. Se acercó, colocó suavemente la mano sobre la foto, sus ojos empañados por lágrimas que aún no caían. Si estuvieras vivo, tampoco permitirías que ese niño durmiera en la calle, ¿verdad? Un niño encerrado en un gallinero. Esteban Morales no lo sabía. Pensó que aquel encuentro fue solo una coincidencia pasajera. Pero esa noche, mientras conducía por calles silenciosas, la imagen del niño delgado con la ropa empapada, abrazando una mochila rota y temblando de frío, pero con la mirada firme, no dejaba de rondar su mente. Santiago Navarro. Ese era su nombre, se convirtió en una herida silenciosa pero profunda, tocando una parte del corazón de Esteban que él creía congelada desde la muerte de su propio hijo. Al llegar a su lujoso pero frío apartamento, Esteban no encendió las luces de inmediato. Se quedó de pie en la oscuridad observando cómo la luz de la ciudad se reflejaba en la fotografía de su hijo, con ojos brillantes y una sonrisa radiante. Tocó un viejo coche de juguete en la estantería cubierto por una fina capa de polvo. Los recuerdos lo invadieron, las risas de su hijo en el patio trasero, el llamado papá, que no había escuchado en años. Y luego, Santiago, un niño de la misma edad, pero sin patio trasero, sin risas, sin coche de juguete, solo con moretones y silencio. Debería haber hecho algo antes, murmuró Esteban con la voz ronca, como si hablara con un espíritu ausente. El viento invernal soplaba entre las ramas desnudas, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. En una esquina del parque junto al viejo edificio de apartamentos, un árbol antiguo extendía sus raíces sobre la tierra, como manos ancianas aferrándose a los recuerdos. Allí Santiago se sentaba silencioso y encogido. Su abrigo desgastado, sus ojos bajos como siempre, pero a su lado había una mochila nueva y una pequeña bolsa de papel con dulces. No comía apresuradamente. Estaba esperando. Pasos familiares resonaron en el suelo húmedo. Esteban Morales, el hombre que se inclinó en la noche lluviosa, regresaba. No habló de inmediato. Sus zapatos de cuero se acercaron lentamente, deteniéndose junto al árbol. El viento movía suavemente su abrigo largo, su cabello, algo despeinado, y sus ojos una vez más se posaron en Santiago. «Llegaste más temprano que ayer», dijo Esteban con voz grave, con una madurez suave sin una pizca de lástima. Santiago asintió ligeramente. No sonrió, no saludó, pero ese silencio era una forma de aceptación. Sacó de su mochila un libro, Ley de Protección Infantil, con la portada arrugada, las esquinas dobladas, como si lo hubiera leído una y otra vez. «He llegado al artículo 14», murmuró Santiago apenas audible, como temiendo que el viento se llevara sus palabras. «Los niños tienen derecho a vivir en un entorno libre de violencia». Esteban se volvió hacia él. Sus ojos se entrecerraron, y una línea profunda apareció en la comisura de su boca. Sus ojos no ocultaban la emoción, era una mezcla de tristeza y remordimiento. El hombre que había perdido a su hijo ahora observaba a otro niño tratando de entender la crueldad a través de las leyes. Tragó saliva intentando mantener su voz firme. «¿Por qué lees eso a tu edad? Deberías estar jugando, dibujando, viviendo sin preocupaciones, no leyendo esas cosas». Santiago no respondió. Solo se encogió de hombros, un gesto pequeño, frío y triste hasta el alma. En sus ojos no había lágrimas, pero había algo denso y pesado, como un muro silencioso.
Esteban guardó silencio. Se dio cuenta de que a veces la madurez prematura de un niño no es algo digno de elogio, sino una acusación silenciosa hacia los adultos. Miró alrededor del parque. Cada banco, cada árbol permanecía en silencio como testigos invisibles. Una sensación de inquietud creció en él clara como una campana de advertencia. En los días siguientes, el pequeño parque adquirió una nueva rutina silenciosa, un hombre mayor y un niño delgado sentados juntos bajo el viejo árbol. Sin alboroto, sin muchas preguntas, solo sentados dejando que su presencia hablara por lo que no se atrevía a decirse. Santiago comenzó a contar, cada día un poco más, sobre las veces que lo obligaban a recoger botellas, sobre las cenas que consistían solo en cortezas de pan, sobre cómo estudiaba a escondidas en la biblioteca bajo la tenue luz de las lámparas. «Solo quiero un lugar con una cama cómoda y una luz cálida sobre mi cabeza», dijo Santiago una vez cuando Esteban le preguntó qué deseaba más. En ese momento Esteban no dijo nada, pero sus manos sobre las piernas se apretaron. Una emoción indescriptible lo invadió. Era ira hacia la sociedad o hacia sí mismo por haber llegado demasiado tarde. Una tarde, mientras el viento susurraba entre las ramas desnudas, Santiago cavaba cuidadosamente un pequeño hoyo bajo el árbol. Sus manos pequeñas, endurecidas, temblaban ligeramente. «¿Qué haces?», preguntó Esteban al encontrarlo agachándose con voz suave como el viento entre árboles secos. Santiago no respondió de inmediato. Sacó una pequeña caja de madera vieja y la colocó en el hoyo cubriéndola con hojas secas. «Si algún día no me ves aquí, busca bajo este árbol», dijo Santiago sin mirarlo. Esteban contuvo la respiración. Su preocupación ya no era vaga. Se volvió una forma clara como una aguja afilada clavándose en la piel. «¿Qué hay dentro?». «Pruebas, un diario y algo que demostrará que no estoy inventando». Esteban se arrodilló lentamente colocando su mano sobre el hombro de Santiago. Sus ojos por primera vez mostraban una determinación clara. «No tendrás que usar esa caja, te lo prometo». Santiago guardó silencio por unos segundos. Luego asintió. Un asentimiento leve, como si depositara su confianza en los hombros de alguien por primera vez en su vida. Esa tarde, cuando las farolas se encendieron, Santiago se levantó, se volvió y dijo suavemente: «Gracias por quedarte». Esteban no respondió, pero sabía que simplemente quedarse, que, junto a un niño herido, sin presionar, sin preguntar, sin compadecerse, a veces es la forma más poderosa de sanar. El viento soplaba alrededor del árbol. Las hojas caían suavemente como susurros de algo que estaba por comenzar. Y en ese lugar aparentemente insignificante, un parque antiguo, un árbol desnudo, se sembró algo sagrado: la confianza. Santiago, el niño que una vez estuvo encerrado en un gallinero, se abrió, y Esteban, el padre sin lazos de sangre, entró suavemente pero con firmeza. No sabían que desde ese momento sus destinos estaban entrelazados, y ese árbol, de ser un refugio temporal, se convertiría en testigo de un viaje de amor y justicia. Una mañana gris y húmeda, las calles aún mojadas por una llovizna reciente. Mientras la mayoría de los niños eran llevados a la escuela por sus padres, riendo bajo coloridos impermeables, Santiago Navarro se encontraba encogido frente a la entrada del Departamento de Bienestar Social. El niño de 10 años era empujado por su madre, Lucía Vargas, y el novio de ella, Ramón Delgado. Su cabello descolorido, la ropa desgastada y una expresión de ansiedad componían una imagen de pobreza ensayada. Lucía le apretó la mano y con voz baja y amenazante le susurró: «¿Recuerdas lo que te dije? Llora. Llora como si hubieras perdido a tus padres. Si no conseguimos el dinero, te daré una paliza al llegar a casa». Entendido inútil, Ramón se acercó y le dio un golpe en el hombro que casi lo hizo caer. Luego, con aliento a alcohol, le murmuró: «Hazlo bien. Si no, volverás al gallinero. Esta vez cerraré con llave. Tus gritos me tienen harto». En la sala de espera del departamento, Lucía se sentó frente a la trabajadora social. Su voz era melosa, su mirada suplicante. «Mi hijo es muy débil, enfermo desde pequeño. Trabajo duro, pero no alcanza para sus medicinas. Por favor, ayúdenos con alguna ayuda económica». Santiago permanecía en silencio detrás de ella. No hablaba ni miraba a nadie. Sujetaba con fuerza un cuaderno escondido bajo su chaqueta. En él había anotado meticulosamente palabras y comportamientos
como un pequeño detective recopilando pruebas para su propio caso. Una joven trabajadora social notó un moretón en la muñeca de Santiago. Se inclinó y preguntó suavemente: ¿te caíste? Santiago apretó los labios, no por desconocimiento, sino porque sabía que hablar solo traería más dolor. Lucía intervino rápidamente, riendo nerviosamente. Es muy travieso. Se cayó de un árbol. Los niños, ya sabes, siempre se raspan. Pero los ojos de Santiago no mentían. Una mirada rápida, triste y casi sin vida que hizo que la trabajadora social sintiera un nudo en la garganta. Se enderezó y anotó algo más en el expediente con una creciente inquietud. Después de la entrevista, 2 trabajadores sociales conversaron en el pasillo. No me siento bien con esto, dijo uno. Ese niño no parece vivir en una familia pobre. Parece explotado. El otro asintió. También lo noté. Pero no tenemos pruebas. Actúan muy bien. Tal vez deberíamos informar a nuestros superiores. Mientras tanto, a unas calles de allí, un hombre con abrigo oscuro se encontraba frente a la biblioteca pública. Era Esteban Morales. Hablaba con Isabel, la bibliotecaria. ¿El niño Santiago? Sigue viniendo cada semana. Sí, pero últimamente está diferente. No es como los otros niños. Lee libros de leyes, derechos infantiles, toma muchas notas. Antes pensé que era por su inteligencia. Ahora temo que esté pidiendo ayuda. Esteban asintió. No mencionó que había estado recopilando información sobre Santiago desde la primera noche que lo vio. No era solo curiosidad, sino un impulso instintivo: salvar a ese niño antes de que fuera demasiado tarde. De regreso a casa, Ramón obligó a Santiago a recoger botellas vacías. El niño arrastraba un saco pesado con los pies heridos y los hombros magullados. Lucía iba delante buscando entre los basureros. Lo apuraba. «Apúrate», siempre con esa cara de tonto. «¿Quieres comer o no?» Ramón encontró una lata de cerveza vacía y la arrojó a la cabeza de Santiago. «¿Ves? Otros niños van a la escuela. Tú, un inútil. Deberías morirte». Los transeúntes pasaban, algunos miraban, pero nadie se detenía. Santiago, un niño de 10 años delgado arrastrando un saco, se desvanecía entre la indiferencia de la ciudad. Al anochecer los vientos traían aromas de comida callejera, pero el estómago de Santiago estaba vacío. Observaba a los estudiantes salir de la escuela con uniformes blancos, como fantasmas de un mundo al que nunca había pertenecido. Santiago comenzó a recopilar pruebas. Escondía grabadoras en libros de tapa dura en la biblioteca. Usaba un viejo teléfono encontrado en la basura, cargándolo poco a poco para grabar los insultos de Ramón, las amenazas de Lucía y sus propios sollozos ahogados. Cada noche Santiago iba a la biblioteca. Isabel, la amable bibliotecaria que pensaba que solo era un niño amante de los libros, empezó a notar una mirada diferente en él, fría, alerta, sin rastro de súplica. Santiago tomaba rutas largas para evitar a Ramón. No tenía permiso para ir a la biblioteca ni para llevar nada a casa. Pero ese día se arriesgó, porque su sueño necesitaba un refugio. Un día, Santiago le entregó a Isabel un libro, Historia de los derechos del niño. No dijo mucho, solo lo puso en sus manos y susurró: «Guárdelo por mí. Hay algo importante dentro, para alguien en quien confíe». Dentro había una memoria USB, un diario, la verdad. Esa noche, en el húmedo gallinero, Santiago escribió en su cuaderno: «Hoy Ramón me golpeó con una botella». Mamá miró. Puse la grabadora bajo la mesa. Isabel tiene una copia. Si algo me pasa, ellos sabrán. Volvió a grabar en la madera podrida una frase que ya había escrito antes: «Si alguien lee esto, por favor, no guarde silencio». Aunque delgado y pequeño, Santiago planeaba como un guerrero. No con armas, sino con palabras, con la verdad. Aparentemente Ramón y Lucía seguían actuando como pobres desesperados, sin saber que su farsa se desmoronaba día a día gracias al niño que creían controlar. En otro lugar, bajo el árbol donde solían encontrarse siempre al anochecer, cuando la ciudad se calmaba, Esteban Morales seguía esperando. A veces llevaba un libro nuevo, otras simplemente miraba el espacio vacío como escuchando sonidos lejanos. Pasaron varios días sin que Esteban viera a Santiago bajo el árbol. Esperaba largo tiempo mirando el cielo gris. En sus manos el libro Derechos del Niño, que Santiago apreciaba. Lo dejó en el banco como una promesa silenciosa. No conocía los detalles,
pero sabía que algo muy grave le ocurría a Santiago. Quizás solo un poco más. Y la máscara caería. Y la verdad sería revelada. Lo que Santiago aún no sabía era que algunos adultos comenzaban a prestar atención a escuchar de verdad. Esa noche el viento soplaba fuerte entre las rendijas del gallinero. Santiago yacía encogido con los ojos abiertos en la oscuridad. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado, pero dentro de él una tormenta rugía no de miedo, sino de determinación. La carta en el libro que entregó a Isabel aún no tenía respuesta. No sabía si los adultos le creerían esta vez, pero seguía grabando, seguía escribiendo y seguía esperando. A la mañana siguiente el cielo estaba cubierto de nubes grises. Santiago fue despertado bruscamente, vestido apresuradamente con una chaqueta vieja que no le quedaba bien y empujado hacia el coche. «Compórtate bien», murmuró Lucía Vargas entre dientes. «Es un campamento de verano organizado por la iglesia, comida y clases. Pero si dices una sola palabra equivocada, ya sabes lo que te espera». Santiago no preguntó por qué su madre lo enviaba allí. Tampoco esperaba mucho de ese viaje breve, pero en su interior albergaba una esperanza, aunque fuera pequeña. Esperanza de que en algún lugar alguien lo escuchara sin necesidad de suplicar, que esta vez las cosas pudieran ser diferentes. El campamento de verano organizado por la iglesia estaba ubicado lejos de la ciudad, escondido tras un bosque verde donde el canto de las cigarras y los pájaros se mezclaba con las risas de los niños. Las tiendas de campaña formaban filas inundadas de luz solar y alegría, pero Santiago al bajar del coche se quedó inmóvil. El niño de 10 años parecía una sombra gris entre un mar de colores. No corría, no sonreía. Se retiró a un rincón del patio donde había un banco de madera bajo un árbol, observando todo con ojos siempre alerta. El padre Gabriel, líder del campamento, se acercó lentamente. Era un hombre de mediana edad con barba canosa, pero su sonrisa era cálida como el sol de la mañana. No hizo preguntas de inmediato. Simplemente se sentó junto a Santiago en silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó después de unos minutos. «Santiago», respondió el niño en voz baja, casi un susurro. Su voz era ronca, como si todas las palabras dentro de él hubieran estado encerradas durante mucho tiempo. «¿Sabes leer?». Santiago asintió. «Entonces más tarde, cuando todos se reúnan, ¿podrías leer algo que te guste? ¿Te parece bien?». Santiago se sobresaltó. Nunca antes había estado frente a una multitud, y nadie le había preguntado qué le gustaba. Esa noche, bajo las luces del campamento, mientras los niños compartían sus sueños y anécdotas, Santiago subió al escenario con pasos temblorosos. El padre Gabriel le hizo un gesto de aliento. Santiago sostenía una hoja de papel que temblaba en sus manos, pero luego levantó la vista y dijo: «No tengo grandes sueños, solo quiero un lugar para dormir sin llave en la puerta, una luz que no se apague en la noche y alguien que me pregunte cómo estoy». Un silencio profundo envolvió el lugar, como si incluso los insectos del bosque se hubieran detenido. Desde lejos un hombre observaba en silencio: Esteban Morales. Había coordinado con el padre Gabriel para asistir al campamento sin revelar su identidad. Esteban cerró los ojos. Un nudo se formó en su garganta. Recordaba que su hijo había dicho lo mismo antes de enfermar y fallecer. El padre Gabriel permaneció inmóvil. Esas palabras simples y sinceras dolían profundamente. El ambiente parecía contener la respiración. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Uno luego otro. Pronto todo el campamento se puso de pie, aplaudiendo no por lástima, sino por respeto a un niño que se atrevió a hablar. Isabel, la bibliotecaria también presente esa noche, llevó la mano al pecho sintiendo que su corazón se contraía. En ese momento vio en los ojos de Santiago no solo tristeza, sino la mirada de alguien que comenzaba a levantarse. El padre Gabriel no solo aplaudió. Se retiró a su oficina, tomó una hoja en blanco y escribió una carta al Departamento de Protección Infantil, adjuntando la grabación del discurso. Había visto a muchos niños abandonados. Pero Santiago no solo estaba herido. Era una chispa encendida en una habitación oscura pequeña, pero lo suficientemente brillante como para que alguien notara que allí había vida y esperanza. Esa noche el padre Gabriel buscó a Esteban. «¿Conoces al niño mejor de lo que pensaba?». Esteban respondió: «Porque perdí a uno como él.
Esta vez no lo perderé. Esa noche Esteban envió un mensaje a Isabel: envíame todas las grabaciones, diarios y la dirección exacta. Haré lo que los adultos deben hacer de la manera correcta. Al regresar a casa, Santiago fue abofeteado por Ramón Delgado en la puerta. ¿Qué hiciste allí? Lucía le arrebató la mochila buscando cualquier documento. No hay nada, gruñó. Pero desde ahora no irás a ningún lado sin mí. ¿Entendido? Repositorio.ua. UAM. Santiago solo asintió, pero esa noche en la oscuridad del gallinero, cuidadosamente retiró el reloj viejo que le regalaron en el campamento. Dentro había una tarjeta de memoria con una copia de su discurso y la grabación de los comentarios emotivos del padre Gabriel. Santiago comenzó a resistir con inteligencia. Una vez vio a su madre escribiendo formularios de declaración financiera. Observó en silencio y notó que los números y nombres de cuentas no coincidían. Lucía estaba falsificando documentos para obtener ayudas. Sin hacer ruido, Santiago fingió dejar caer su cuaderno y se agachó. En ese momento, su teléfono en el bolsillo comenzó a grabar. Al día siguiente, Ramón registró la casa. Alguien nos delató. Sospecho de un traidor. Sospechaba de Santiago. Pero el niño ya había escondido las pruebas: una grabadora en una caja de lápices, una memoria USB en una lata vacía de refresco. Había aprendido a despistar como un pequeño guerrero. Ramón lo interrogó. ¿Estás espiando? ¿A quién informaste? Santiago solo se encogió de hombros. Esa indiferencia enfureció a Ramón. Pero esta vez Santiago no lloró. Permaneció en silencio, y esa fue su fuerza que comenzó a asustar a los adultos. Esa noche Santiago fingió dormir su chaqueta ligeramente abultada, donde escondía la grabadora. Ramón y Lucía bebían en la cocina discutiendo sobre cómo dividir la nueva ayuda financiera. Cada palabra, cada insulto fue grabado palabra por palabra. En la biblioteca, Isabel discretamente creó una sección titulada Protección de niños en riesgo de abuso en el diario interno de la biblioteca comunitaria. Fotografió las páginas del diario de Santiago, descargó el contenido de la memoria USB y lo envió al buzón anónimo de Esteban Morales, quien seguía visitando la biblioteca cada noche en busca de información sobre Santiago. Esteban, sentado en su coche, escuchó la grabación del discurso de Santiago en el campamento. Los aplausos, un sollozo suave y la voz temblorosa pero decidida: no guardaré silencio nunca más. Los ojos de Esteban se oscurecieron. Apretó el volante con fuerza. Un rayo iluminó el cielo nocturno. Era hora de actuar, no como millonario, sino como la única esperanza que Santiago tenía. En la oscuridad del gallinero, Santiago escribió otra línea en la madera: pueden cerrar puertas, pero no pueden encerrar la voluntad. La farsa de los adultos estaba llegando a su fin, y el comienzo de la historia de Santiago apenas comenzaba. La mañana siguiente el cielo seguía encapotado. Santiago fue despertado bruscamente, obligado a ponerse una chaqueta vieja que no le quedaba bien y empujado hacia el coche. «Compórtate», murmuró Lucía Vargas entre dientes. «Es un campamento de verano organizado por la iglesia, comida y clases. Pero si dices algo fuera de lugar, ya sabes lo que te espera». Santiago no preguntó por qué su madre lo dejaba ir. Tampoco esperaba mucho de ese viaje breve, pero en su interior albergaba esperanza, aunque fuera mínima. Esperanza de que en algún lugar alguien lo escuchara sin necesidad de suplicar. Que esta vez, tal vez, sería diferente. El campamento de verano organizado por la iglesia se encontraba lejos de la ciudad, escondido tras una arboleda verde donde el canto de las cigarras y los pájaros se mezclaba con las risas de los niños. Las tiendas de campaña formaban hileras bañadas por la luz del sol y las carcajadas. Pero Santiago, al bajar del coche, se quedó inmóvil. El niño de 10 años parecía una sombra gris entre un mundo colorido. No corría, no reía. Se retiró a un rincón del patio donde había un banco de madera, bajo un árbol, observando todo con ojos siempre alerta. El padre Gabriel, responsable del campamento, se acercó lentamente. Era un hombre de mediana edad, con barba canosa, pero una sonrisa cálida como el sol matutino. No preguntó de inmediato, solo se sentó junto a Santiago en silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó tras unos minutos. «Santiago», respondió el niño en voz baja, casi un susurro.
Su voz era ronca, como si todos los sonidos en él hubieran sido silenciados hace tiempo. ¿Sabes leer? Santiago asintió. Entonces, más tarde, cuando todos se reúnan, ¿podrías leer algo que te guste? ¿Te parece bien? Santiago se sobresaltó. Nunca había estado frente a una multitud, y mucho menos alguien le había preguntado qué le gustaba. Esa noche, bajo las luces del campamento, mientras los niños compartían sus sueños y anécdotas, Santiago subió al escenario con pasos temblorosos. El padre Gabriel lo miró y asintió en señal de apoyo. Santiago sostenía una hoja de papel que temblaba en sus manos. Pero luego levantó la vista, miró a todos y dijo: «No tengo grandes sueños, solo quiero un lugar donde dormir sin que cierren la puerta con llave, una luz que no se apague en medio de la noche, y que alguien me pregunte cómo estoy hoy». Un silencio profundo se apoderó del lugar, como si incluso los insectos del bosque se hubieran callado. Desde lejos, un hombre observaba en silencio. Era Esteban Morales. Había coordinado con el padre Gabriel para estar presente en el programa sin revelar su identidad. Esteban cerró los ojos. Una emoción intensa le llenó el pecho. Recordaba que su propio hijo había dicho algo similar antes de enfermar y fallecer. El padre Gabriel permaneció inmóvil. Esas palabras, sencillas, directas y dolorosas, le llegaron al alma. El ambiente parecía contener la respiración. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Uno, luego otro, y pronto todo el campamento se puso de pie aplaudiendo. No por lástima, sino por respeto a un niño que se atrevió a alzar la voz. Isabel, la bibliotecaria, también estaba presente esa noche. Se llevó la mano al pecho sintiendo que su corazón se encogía. En ese momento vio en los ojos de Santiago no solo tristeza, era la mirada de alguien que comenzaba a levantarse. El padre Gabriel no solo aplaudió. Se retiró a su oficina, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir esa misma noche. Una carta dirigida al Departamento de Protección Infantil, adjuntando la grabación del discurso. Había visto muchos niños abandonados. Pero Santiago no solo estaba herido, era una chispa que brillaba en una habitación oscura, pequeña, pero lo suficientemente luminosa para que alguien notara: allí hay vida. Hay esperanza. Esa noche el padre Gabriel buscó a Esteban. «¿Conoces al niño mejor de lo que imaginaba?» Esteban respondió: «Porque una vez perdí a un niño como él. Esta vez no permitiré que se me escape». Esa noche Esteban envió un mensaje a Isabel: «Envíame todas las grabaciones, diarios y la dirección exacta. Haré lo que corresponde como adulto, de la manera correcta». Al regresar a casa, Santiago fue abofeteado por Ramón Delgado en la puerta. «¿Qué hiciste allí, eh?» Lucía le arrebató la mochila revisándola en busca de cualquier documento. «No hay nada», gruñó. «Pero desde ahora no irás a ningún lado sin mí. ¿Entendido? Tutto Italia puedo posides travel for card postage potro». Santiago solo asintió. Pero esa noche, en la oscuridad del gallinero, cuidadosamente retiró el reloj viejo que le regalaron en el campamento. Dentro de la tapa trasera había una pequeña tarjeta de memoria, con una copia de su discurso y la emotiva reacción del padre Gabriel. Santiago comenzó a resistir con inteligencia. Una vez vio a su madre escribiendo formularios financieros. Santiago observó en silencio, notando que los números y nombres de cuentas no coincidían. Lucía estaba falsificando documentos para solicitar ayudas. Silenciosamente Santiago fingió dejar caer su cuaderno y se agachó. En ese momento el teléfono en su bolsillo comenzó a grabar. Al día siguiente Ramón registró la casa. «Alguien ha hablado. Sospecho de un traidor». Sospechaba de Santiago. Pero el niño ya había escondido las pruebas: una grabadora pequeña en una caja de lápices, un USB bajo la tapa de una lata vacía de Coca-Cola. Había aprendido a desviar la atención como un pequeño guerrero. Ramón lo interrogó: «¿Estuviste espiando, verdad? ¿A quién informaste?» Santiago solo se encogió de hombros. Esa actitud indiferente enfureció a Ramón. Pero esta vez, Santiago no lloró. Permaneció en silencio. Y esa fue la fuerza que comenzó a asustar a los adultos. Esa noche Santiago fingió dormir su chaqueta ligeramente abultada, donde escondía la grabadora. Ramón y Lucía bebían en la cocina, discutiendo sobre cómo dividir la nueva ayuda económica. Cada palabra, cada insulto fue grabado, palabra por palabra.
En la biblioteca Isabel discretamente abrió una sección titulada Protección de niños en riesgo de abuso en el diario interno de la biblioteca comunitaria. Fotografió las páginas del Diario de Santiago, descargó el contenido del USB y lo envió al buzón anónimo de Esteban Morales, quien seguía visitando la biblioteca cada noche en busca de información sobre Santiago. Esteban, sentado en su coche, escuchó la grabación del discurso de Santiago en el campamento. Aplausos, sollozos leves, y la voz temblorosa pero decidida: no guardaré silencio nunca más. Los ojos de Esteban se oscurecieron. Apretó el volante con fuerza. El cielo nocturno se iluminó con un rayo. Era hora de actuar, no como un millonario, sino como la única esperanza que Santiago tenía para llamar por su nombre. En la oscuridad del gallinero, Santiago escribió en la madera una línea más: pueden cerrar la puerta, pero no pueden encerrar mi voluntad. La farsa de los adultos estaba por terminar. Y el comienzo de Santiago apenas empezaba. Después del campamento, Santiago pensó que podría respirar, vivir unos días en paz. Pero solo unos días después de regresar, todo empeoró. Ramón Delgado, el hombre al que Santiago nunca llamó padre, se convirtió en una verdadera bestia. Nathaniel Grayson regresó una vez más al viejo árbol, como tantas otras noches en que el insomnio y la preocupación por James lo guiaban hasta allí. Pero esta vez era diferente. No venía a buscar consuelo, sino respuestas. Recordaba las palabras de James en su último encuentro: si algún día no me encuentras, busca bajo este árbol. Con manos temblorosas, Nathaniel comenzó a cavar en la tierra húmeda. No usó herramientas, solo sus propias manos, sintiendo cada puñado de tierra como un acercamiento al dolor silenciado de un niño. Finalmente, encontró una caja de plástico envuelta en tela. Dentro había un USB, un cuaderno y una nota doblada que decía: si alguien lee esto, por favor, no guarde silencio. Con el corazón encogido, Nathaniel llamó a Matilda y le pidió que abriera la biblioteca de inmediato. Juntos escucharon las grabaciones, los gritos de Roy, los golpes, los sollozos contenidos de James y la voz fría de Hilary diciendo: vives en mi casa, así que tengo derecho. Matilda, con lágrimas en los ojos, murmuró. El niño grabó todo esto solo, sin ayuda. Al día siguiente, Nathaniel se presentó en la comisaría y entregó las pruebas al inspector Charles Morton. Este, al revisar el cuaderno y escuchar las grabaciones, comprendió la gravedad de la situación. Nathaniel insistió: no podemos permitir que pase otra noche más. Ese niño ha estado al borde de la muerte esperando ser escuchado. Esa noche Nathaniel volvió al árbol, ya sin la caja enterrada, pero con la certeza de que la semilla de la verdad había sido plantada. Mirando las hojas susurrantes, sintió que James, a pesar de su fragilidad, había liderado esta lucha con valentía. Sin que nadie le enseñara, había recopilado pruebas, ocultado su dolor, y ahora finalmente la luz comenzaba a penetrar la oscuridad. Mañana la policía actuaría. Y si todo salía como esperaba, sería el inicio de un nuevo capítulo donde la verdad ya no estaría enterrada. Aún no había amanecido cuando el coche patrulla de la policía de la ciudad se detuvo silenciosamente frente a la casa destartalada al final del callejón. En el interior del vehículo, el inspector Carlos Mendoza y dos agentes observaban fijamente la puerta principal donde, según la información proporcionada por Esteban Morales, Santiago Navarro estaba siendo retenido. Dentro de la casa, Ramón Delgado, bajo los efectos de las drogas, empuñaba un cuchillo mientras Santiago estaba atado a una silla con cables eléctricos, la boca amordazada con un trapo viejo y mohoso. Su cuerpo temblaba, cubierto de moretones. Tenía el rostro hinchado, los labios sangrantes y los ojos hundidos miraban al vacío. Ya no sentía miedo, solo indiferencia, como si el dolor hubiera superado su umbral de tolerancia. Ramón gruñía mientras se acercaba. ¿Te atreviste a grabarme? ¿A hacerme esto? Te enseñaré lo que significa la traición. De repente la puerta fue derribada. ¡Policía!, gritó Carlos con voz firme. Ramón se volvió bruscamente, pero antes de que pudiera reaccionar fue inmovilizado en el suelo. El cuchillo cayó resonando en el suelo. Lucía Vargas salió corriendo de otra habitación gritando histéricamente: «Se están equivocando. Es mi hijo. Tengo derecho. Yo lo parí». Los agentes la sujetaron con firmeza. Lucía forcejeaba, pero sus ojos ya no mostraban amor maternal,
sino el pánico de quien ha sido desenmascarado. La policía registró rápidamente la casa. Un agente gritó desde la parte trasera: «Hay señales de detención. Cables, sangre, otro cuchillo en la cocina». Santiago fue liberado. Se tambaleó al ponerse de pie con la boca aún mostrando marcas de la mordaza. Tenía la frente hinchada, las manos llenas de cortes. Miraba a su alrededor como si no pudiera creer que estaba escapando del infierno. Carlos se inclinó colocando suavemente una mano sobre su hombro. «Santiago, ya estás a salvo». 3 semanas después, se celebró el juicio. El tribunal de la ciudad estaba lleno. Los medios no tenían acceso, pero dentro el ambiente era tenso. Santiago se sentó junto a Esteban vestido con un traje gris impecable. Sus ojos estaban alerta, decididos, como si hoy no solo viniera a contar su historia, sino a reclamar justicia. Ramón y Lucía estaban en el banquillo de los acusados. Ramón mantenía el ceño fruncido, pero su mirada estaba vacía. Lucía temblaba, su rostro pálido carecía de vida. No podían decir nada. Todo estaba documentado: las grabaciones, el diario de Santiago, las declaraciones de la señora Robles, la bibliotecaria Isabel y el testimonio detallado del padre Gabriel. La policía presentó el caso. Ramón tenía antecedentes por violencia. Se encontraron cuchillos, barras de hierro y otros instrumentos intimidatorios en la casa. Santiago fue encerrado repetidamente en un gallinero, golpeado y dejado sin comida. Lucía utilizó a Santiago para obtener beneficios fraudulentos, falsificó documentos médicos y colaboró con Ramón en su detención y maltrato. La sala permanecía en silencio absoluto. Santiago fue llamado a declarar. Se levantó sin mirar a sus padres. Con el informe en mano, habló con voz pausada: «No odio a mi madre, pero no quiero vivir ni un día más siendo golpeado, encerrado, llamado parásito. No pido mucho. Solo quiero vivir como un niño normal. Solo quiero vivir sin heridas». Hizo una pausa, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Una vez escribí una frase en el gallinero donde me encerraban: si alguien lo lee, por favor no guarde silencio. Hoy agradezco que no hayan guardado silencio». Uno a uno los testigos declararon. La señora Robles, antes indecisa, ahora lloraba al recordar los gritos en la noche. Isabel, con el libro donde Santiago escondió el USB, dijo con voz entrecortada: «Nadie notaba a un niño que venía cada noche a la biblioteca. Pero yo sí. Esa mirada que nunca pedía, solo esperaba». El padre Gabriel relató el discurso de Santiago en el campamento de verano. La grabación dejó a todos en silencio. Finalmente Esteban se levantó. Vestía un traje azul oscuro, sencillo pero elegante, con un expediente grueso en mano. Incluía documentos que acreditaban su patrimonio, informes fiscales auditados, certificados médicos sobre un entorno adecuado para menores y la inscripción de Santiago en programas de terapia postraumática con expertos reconocidos. «Señoría», dijo con voz firme pero cálida, «no soy el padre biológico de Santiago, pero estoy dispuesto a ser su padre. No puedo cambiar su pasado doloroso, pero prometo reconstruir su futuro junto a él». Miró a Santiago con los ojos enrojecidos pero decididos. «Actualmente dirijo Grayson & Partners, una firma de inversión global con sede en Nueva York. Mi patrimonio neto se estima en $340 millones. He establecido un fondo educativo a nombre de Santiago Navarro, garantizando su derecho a la educación y protección de por vida, sin importar lo que me depare el futuro. He presentado documentación que demuestra las condiciones de vida, el entorno y el equipo de apoyo psicológico especializado que he preparado antes de solicitar la tutela. Creo que al decidir sobre la tutela legal, lo importante no es solo el vínculo sanguíneo, sino el corazón. Y afirmo que mi corazón eligió a Santiago desde el primer momento en que lo vi refugiándose de la lluvia bajo las escaleras». Santiago lo miró con confianza en sus ojos. Por primera vez sonrió durante el juicio. El juez asintió. Su voz resonó con claridad. Tras revisar las pruebas, testimonios y condiciones de crianza, el tribunal otorga la tutela legal a Esteban Morales. La sala exhaló aliviada. Esteban se volvió hacia Santiago. No dijo nada, solo abrió los brazos. Santiago dudó un instante, luego corrió a abrazarlo. Sus pequeños hombros temblaban. Apoyó la cabeza en el pecho de aquel hombre donde por primera vez sintió una paz incondicional. Levantó la mirada con los ojos brillantes,
pero ya no de dolor. Eran lágrimas de vida. Susurró apenas audible, pero conmoviendo a todos: papá, ya tenemos un hogar. Esteban asintió suavemente, abrazándolo con fuerza como queriendo compensar los años perdidos de aquel niño. Ramón fue condenado a 25 años de prisión por abuso infantil, amenazas con arma, detención ilegal y complicidad en falsificación de documentos. Lucía recibió 18 años por complicidad, fraude en beneficios sociales y maltrato infantil. Al ser escoltado fuera del tribunal, Ramón gritó: «¡Maldito! ¡Me traicionaste! Te crié todos estos años». Lucía no dijo nada. Solo bajó la cabeza, evitando la mirada de Santiago, cuyos ojos ya no mostraban rencor, solo liberación. En el momento en que la puerta de la sala del tribunal se cerró tras ellos, Santiago Navarro permaneció en silencio en el pasillo del juzgado. Sus piernas temblaban, pero sus ojos ya no reflejaban miedo. Ya no estaba atado. Ya no escuchaba los gritos de Ramón. Ya no sentía la mirada fría de la madre que una vez lo dejó dormir en un gallinero. Esteban Morales se acercó y se arrodilló frente al niño. «Lo hiciste muy bien», dijo con voz temblorosa. «A partir de hoy ya no estás solo». Santiago lo miró con los ojos enrojecidos, sin lágrimas, solo con una sensación desconocida: seguridad. «No sé cómo vivir sin miedo», susurró. Esteban apretó suavemente su mano. «Entonces, aprendamos juntos, paso a paso». Santiago asintió. No sonrió, pero en su corazón un leve latido indicaba que por primera vez una sonrisa comenzaba a formarse en el lugar donde antes solo había oscuridad. Tras el juicio, la historia del niño encerrado en un gallinero se difundió por todos los medios. La imagen de la frase tallada con uñas en la madera podrida: «Si alguien lo lee, por favor no guarde silencio», conmovió a millones. Las noticias denunciaron a la madre y su pareja por crímenes imperdonables. La opinión pública se mostró consternada y emocionada al ver a Esteban Morales, un hombre adinerado que había perdido a su hijo, declarar ante los medios: «Compensaré a Santiago, no solo con recursos económicos, sino con todo el amor que debió recibir de sus padres biológicos. Seré su padre, y si él lo permite, también la madre que le faltó». La adopción se llevó a cabo rápidamente, ya que Esteban presentó todos los documentos legales necesarios. Como empresario reconocido, poseía numerosos bienes, un historial impecable, y demostró ante el tribunal, tanto con testimonios como con acciones, que merecía ser el tutor legal de Santiago. El juez, conocedor de la reputación y carácter de Esteban por sus actividades benéficas, no dudó en aprobar la solicitud. Santiago se mudó con Esteban a un ático acogedor con vista al parque donde se conocieron. Aunque lujoso, el apartamento no era ostentoso. Tenía suelos de roble, paredes en tonos cálidos y una iluminación suave que llenaba cada rincón. La sala de estar contaba con una gran estantería, algunas pinturas abstractas y, sobre una repisa, una foto de 3 personas: Esteban, Santiago y una mujer de cabello castaño con un niño, la esposa e hijo, fallecidos de Esteban. La primera noche, Santiago observó la foto por un largo rato. No dijo nada. Solo colocó su mano sobre el marco y murmuró: «Sé que ellos siempre tendrán un lugar especial en tu corazón. No pretendo reemplazarlos, pero espero ser una pequeña parte de esta familia». Esteban lo abrazó, sin promesas, solo con un apretón que calentó 2 almas rotas. La habitación de Santiago no era grande, pero albergaba todos sus sueños pendientes. Una cama robusta, una lámpara de noche con luz cálida, un escritorio junto a la ventana y una pequeña estantería hecha por Esteban. Las paredes estaban pintadas de azul claro, el color que Santiago eligió cuando le preguntaron: «¿Cómo quieres que sea tu habitación?». Por las noches, Santiago ya no se despertaba sobresaltado. Ya no necesitaba esconder USBs ni temía golpes en la puerta. Solo escuchaba el suave clic de la lámpara y la voz cálida de Esteban antes de cerrar la puerta: «Duerme bien, hijo». En su nueva escuela, Santiago se reencontró con Mateo Ruiz, el compañero que solía burlarse de él por su ropa desgastada. Al principio Mateo lo evitaba, pero al conocer la verdad, se acercó. «Lo siento. No sabía. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho». Santiago guardó silencio un momento y luego respondió suavemente: «No estoy enojado. Solo asegúrate de no hacerlo con nadie más». Desde entonces, Mateo se convirtió en su compañero inseparable.
En una competencia escolar, Santiago, con la ayuda de Mateo, presentó una charla titulada «Viví en un gallinero». Su discurso conmovió al jurado no solo por la historia, sino por la forma en que la contó sin quejas ni rencor, solo con esperanza. En la biblioteca donde Santiago escondió su diario, se organizó una ceremonia para estudiantes destacados. Santiago fue invitado a hablar. Frente al micrófono respiró hondo y dijo: «Antes vivía en un gallinero. Ahora tengo luz, una cama y alguien que me llama hijo. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque quizás allá afuera hay otro niño escribiendo algo en una pared que nadie ve. Quiero decirles a ellos y a los adultos que no guarden silencio». Toda la biblioteca se puso de pie aplaudiendo. Isabel, la bibliotecaria, secó sus lágrimas. Carlos Mendoza, ahora amigo cercano de padre e hijo, sonrió en silencio. Esa noche Santiago regresó a su habitación. Encendió su lámpara. La luz suave iluminó el techo, llenando el espacio con la paz que siempre soñó. Se metió en la cama, se tapó y miró a Esteban, que estaba en la puerta. «Papá, ya tenemos un hogar». Esteban asintió con los ojos brillantes y una sonrisa. «Y nunca más tendrás que irte de aquí». Santiago cerró los ojos. Por primera vez en su vida durmió profundamente. El viento soplaba marcando el paso de las estaciones. El árbol de antaño seguía en pie, pero ahora bajo sus ramas ya no se acurrucaba un niño asustado, sino que se erguía la figura firme de un joven que aprendió a levantarse. 15 años después, la luz del amanecer baña los edificios de ladrillo rojo donde se encuentra la sede de la Unidad de Protección Infantil de la ciudad. Un coche patrulla se detiene silenciosamente. La puerta se abre y desciende un joven con abrigo largo, paso firme y mirada serena. En su placa se lee: Inspector Santiago Navarro, Unidad de Protección Infantil. Alto, con ojos atentos y voz calmada, Santiago es ahora un símbolo de resiliencia y esperanza. A su lado camina su compañero y amigo de la infancia, Mateo Ruiz, quien en el pasado fue su acosador escolar y hoy es su colega más leal. Llegan a un centro de acogida tras recibir una denuncia de maltrato. En una habitación pequeña, una niña de 10 años tiembla en un rincón. Sus muñecas muestran moretones. Sus ojos el mismo vacío que Santiago conoció en su niñez. Santiago se arrodilla a su lado sin decir mucho. «Soy Santiago. Estoy aquí para escucharte. No tienes que hablar si no quieres. Solo debes saber que no estás sola». La niña lo mira, aprieta los labios y asiente levemente. Santiago saca de su bolsillo un cuaderno en blanco. «Si prefieres, puedes escribir aquí. Ya no necesitas guardar silencio». Ella toma el bolígrafo con manos temblorosas y comienza a escribir. Detrás, Mateo observa en silencio, comprendiendo finalmente por qué Santiago eligió este camino. No solo es un inspector, es un faro para quienes aún están en la oscuridad. Después de completar el informe, Santiago y Mateo salen del centro. En lugar de regresar a la oficina, Santiago conduce hacia un parque antiguo donde años atrás solía refugiarse de la lluvia, leer libros y esconder una pequeña caja bajo un árbol viejo. Al atardecer, con el viento moviendo suavemente las hojas, Santiago se acerca al árbol y deja un ramo de flores silvestres junto con una fotografía de su primer día como inspector. Se sienta en un banco cercano y mira el cielo teñido de naranja. «Hace años te dije, si no me encuentras, busca bajo este árbol. Ahora ya no necesitas buscarme. Estoy aquí vivo y ayudando a otros niños como tú lo hiciste conmigo». Detrás de él, Esteban Morales llega en silencio y coloca una mano en su hombro. Se sientan juntos, compartiendo recuerdos y el presente. En una entrevista televisiva, un periodista pregunta: ¿por qué eligió ser inspector de protección infantil en lugar de seguir los pasos de su padre adoptivo en el mundo empresarial? Santiago reflexiona unos segundos y responde: porque sé lo que es vivir en la oscuridad, sentir que nadie escucha tus gritos. Pero también sé lo que es ser escuchado, ser creído y ser salvado por personas como mi padre Esteban Morales, Isabel y Carlos Mendoza. Ellos me mostraron lo que significa la justicia con compasión, y yo quiero ser como ellos. Santiago no oculta su pasado, lo considera un testimonio de esperanza. En una charla universitaria muestra una imagen antigua, una pared de madera con un mensaje grabado con uñas: si alguien lee esto, por favor no guarde silencio. Dirigiéndose a los estudiantes dice:
Ustedes pueden ser los primeros en escuchar ese grito. Tal vez no puedan salvar al mundo entero, pero si cada uno salva a una persona, el mundo ya habrá cambiado. El auditorio se pone de pie en aplausos. En una esquina, Esteban, con canas en el cabello, observa a su hijo con orgullo. A su lado, Carlos Mendoza murmura: «Ese chico se ha convertido en la luz que una vez buscó». Al finalizar la charla, Santiago baja del escenario y saluda a los asistentes. Un joven se le acerca con lágrimas en los ojos. «Leí sobre usted. Yo también fui víctima de abuso. Y sobreviví gracias a esas palabras, las que escribió en El Gallinero». Santiago se detiene, lo abraza y le dice: «Ya no necesitas guardar silencio. Y ahora puedes ayudar a otros niños a alzar la voz. Quédate a su lado. No mires hacia otro lado». En su placa bajo su nombre hay una inscripción grabada a petición suya: «Quien escucha el silencio». Su vida no es solo un milagro, sino una prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar la luz, siempre que alguien esté dispuesto a escuchar. En una fresca mañana de otoño, la ciudad despertaba bajo los suaves rayos del sol que iluminaban los tejados de ladrillo rojo y las ramas de los árboles que dejaban caer sus hojas. Al otro lado de la calle tranquila, el reloj de pared en la Oficina de Protección Infantil marcaba las 7:00. Santiago Navarro, ahora inspector jefe, se encontraba en la sala de reuniones frente a decenas de expedientes sin procesar. A su lado, una taza de café humeante y una placa con su nombre: Inspector Superior Santiago Navarro, Departamento de Protección de Menores, Zona Central. Con delicadeza, Santiago abrió un nuevo expediente. El caso de un niño de 9 años que había sido descubierto faltando frecuentemente a la escuela, mostrando signos de desnutrición y una mirada vacía como si su espíritu se hubiera apagado. El nombre resaltaba: Elian Castillo. El niño no hablaba, no lloraba, no ofrecía explicaciones al ser llevado al centro de asistencia social. Pero Santiago comprendía. Él había sido Elian. Por eso decidió asumir el caso de inmediato. Tras la reunión interna, Santiago salió en silencio del edificio. El aire otoñal era seco, el viento susurraba entre las hojas trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y los recuerdos. Se dirigió al centro donde Elian estaba siendo atendido. En una pequeña habitación pintada de azul claro, Elian estaba acurrucado en un sillón con la mirada perdida en la ventana. «Hola, Elian», dijo Santiago al sentarse a su lado sin forzar el contacto visual. «Soy Santiago. Hubo un tiempo en que no hablaba con nadie durante meses. Pero la primera persona que se sentó a mi lado sin hacer preguntas me ayudó a sobrevivir. Así que si hoy no quieres decir nada, está bien. Podemos simplemente estar aquí en silencio». Elian giró la cabeza sorprendido. 1 segundo. 2 segundos. Luego su mirada se suavizó. No era una aceptación completa ni una confianza inmediata, pero era el primer paso de un viaje hacia la recuperación. Santiago comenzó a llevar a Elian a pasear cada tarde por el parque, el mismo lugar que una vez fue su refugio. Caminaban despacio sin un destino fijo. Santiago le hablaba sobre las hojas que cambiaban de color, sobre un pajarito que aunque perdido aprendió a volar, y sobre un niño llamado Santiago, que vivió en un gallinero, pero encontró un hogar. Con cada tarde que pasaba, Elian se acercaba más a la vida real. Empezó a hacer preguntas: ¿tenías miedo? O ¿por qué no huiste? Y Santiago respondía a todas sin ocultar nada, sin endulzar la realidad. Porque creía que los niños no necesitan mentiras para sentirse seguros. Necesitan la verdad, y alguien lo suficientemente fuerte para acompañarlos a través de ella. Un año después, Elian se convirtió en el representante estudiantil que habló en la ceremonia de inicio del año escolar en el sistema de escuelas públicas de la ciudad. Vestía una camisa blanca, una corbata pequeña, y sostenía el micrófono con ambas manos. Frente a él, cientos de estudiantes, maestros y padres lo escuchaban atentamente. Pensé que nadie me escuchaba. Pensé que si desaparecía nadie lo notaría. Pero entonces, alguien se sentó a mi lado en silencio. Sin preguntas, sin palabras, solo estuvo allí. Y gracias a eso estoy aquí. Elian hizo una pausa mirando a Santiago sentado en la primera fila. Sonrió levemente. A veces lo que más necesitamos no es alguien que nos rescate,
sino alguien que esté dispuesto a quedarse cuando estamos en nuestro punto más débil. Toda la sala se puso de pie y aplaudió. La emoción llenó el ambiente. Santiago permaneció inmóvil, no por la emoción, sino al darse cuenta de que lo que una vez hizo en silencio y sin pensar, se había convertido en una luz para otros. Y esa luz ahora se transmitía como una llama que pasa de una mano a otra. En un evento especial por el Día Internacional del Niño, el gobierno de la ciudad decidió honrar a individuos destacados en la protección infantil. Santiago fue invitado al escenario. No dio un discurso largo. Solo pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos: «Fui un niño sin nombre. Ahora estoy aquí para nombrar a otros niños y hacerles saber que son vistos, son escuchados y tienen derecho a vivir». Después de la ceremonia, un periodista se acercó y le preguntó: si pudiera regresar a aquel día en el gallinero, ¿qué le diría a su yo de entonces? Santiago reflexionó y luego miró directamente a la cámara. «No tengas miedo. La luz está llegando, y algún día estarás en esa luz encendiendo la llama para otros». Pasaron muchos años. Esteban Morales envejeció. Su cabello se volvió blanco, sus pasos más lentos, pero su mirada seguía tan brillante como siempre. En la ceremonia donde Santiago recibió un doctorado honorario en Derecho Infantil, Esteban estaba en la primera fila, sus manos temblorosas aplaudiendo sin cesar. Santiago aceptó el título honorífico por su destacada investigación, estructura de un sistema proactivo de protección infantil, de la prevención a la respuesta rápida. En su discurso, Santiago no habló de dolor, habló de gratitud. Gracias al hombre que detuvo su coche en una noche lluviosa al ver a un niño empapado con un libro. Gracias a la bibliotecaria que guardó mi verdad. Gracias al pastor que creyó en el discurso de un niño en quien nadie creía. Y gracias a mi padre que no hizo muchas preguntas, solo se sentó a mi lado. A veces para salvar a alguien no se necesita poder, solo quedarse. Toda la sala se levantó y aplaudió. Esteban secó sus lágrimas. Sabía que el mayor legado de su vida no era su riqueza, sino Santiago. Años después, se erigió una pequeña estatua en el antiguo parque bajo el árbol que una vez fue el refugio de Santiago. La estatua representaba a un niño sentado bajo el árbol, abrazando un libro y mirando al cielo. A sus pies una inscripción: «Si alguien lee esto, por favor no guarde silencio». La inauguración atrajo a cientos de personas, niños, padres, maestros, abogados, policías y periodistas. Todos acudieron no por la fama de Santiago, sino por su presencia constante y silenciosa en sus vidas, como un hermano, un amigo, alguien que siempre estuvo allí. Un niño se acercó y preguntó: «¿Quién es él?». Una anciana, Isabel, ahora con más de 80 años, sonrió: «Es la primera persona que escuchó cuando tú no podías hablar». La historia de Santiago se convirtió en material de estudio en facultades de Derecho, Sociología y programas de formación para trabajadores sociales. Se inauguró la Escuela Santiago Navarro para la Resiliencia y la Esperanza en la zona más desfavorecida de la ciudad, donde los niños que una vez soñaron con estudiar ahora tenían aulas, libros y alguien que los llamaba por su nombre. En una noche tranquila, Santiago se encontraba en el balcón de su ático, el lugar donde por primera vez durmió bajo una luz cálida. Esteban había fallecido 3 años antes, pero su imagen vivía en una fotografía en cada detalle de madera que Santiago había conservado desde que se mudó. El viento soplaba suavemente trayendo el susurro de las hojas. Santiago abrió su antiguo cuaderno, el que había escrito en el gallinero. Las páginas estaban amarillentas, las letras torcidas de un niño que ahora hacían llorar al hombre adulto. Al final del cuaderno, Santiago escribió una última línea: «Gracias por no guardar silencio». Cerró el cuaderno y entró en la casa. Sobre su escritorio, una carta abierta de un niño llamado Luis, de 11 años. «Vi a usted en la televisión. Mi padre también me golpeaba, pero al escucharlo me atreví a contarle a mi maestra. Ahora estoy en un lugar seguro. Gracias. Espero crecer y ser como usted». Santiago tomó la carta y sonrió. Su mirada se dirigió al cielo nocturno iluminado por innumerables luces. «Gracias, porque un niño en algún lugar no perdió la esperanza». El viento soplaba. Las luces a lo lejos parecían cantar una vieja melodía. «Si alguien lee esto, por favor no guarde silencio».
Y ahora, miles de personas han escuchado. Están hablando, están actuando y están escribiendo esa llama con su propio nombre.